Gabriel Rosales, nacido en Santa Cruz, Bolivia, es hijo del apóstol Moisés y la pastora Diana de Rosales, casado con Natalia Cuellar, y padre de 2 hijos, Sofía y Mariano. Gabriel creció viendo la obra ministerial de sus abuelos y padres. En el año 2017 fue llamado a liderazgo, pasando a ser voceros del Escuadrón Pastores en el Ministerio de Jóvenes de Casa de Oración, lugar en el que fue ungido como pastor el año 2021. Es ingeniero industrial de profesión. Tiene un máster en administración de empresas y actualmente es subgerente de Casa de Oración en Santa Cruz, Bolivia. Gabriel Rosales, en RapJuve 2023. Mi nombre es Gabriel Rosales, soy el hijo del apóstol Moisés, de la pastora Diana, organizadores de RapJuve, nieto del apóstol Meli, la profeta Gladys, que está allá, creo que es mi más fiel acompañante, la profeta. Y me gustaría que pueda subir mi abuela. No, quería aprovechar para darle por todo este tiempo que hemos compartido. Tampoco da el sonido. Estos últimos años ha sido la persona más importante en mi vida en apoyo a entender muchas cosas en la transición de hijo a esposo, de oveja a pastor y en todos los aspectos de mi vida, y quería decírtelo, que te amo. Gabriel es el nieto amado, mi primer nieto, y la verdad que lo entiendo mucho. Estoy siempre a su lado, le he dicho que no tenga miedo, que vamos adelante, que siempre hay un comienzo y usted va a hacer grandes cosas en las manos del Señor, más que nosotros. Te quiero mucho. La verdad que creí que no iba a llorar, pero desde la mañana cuando estábamos viendo los campamentos, me sentía con esas ganas de que en algún momento Dios iba a hacer cosas que no estén dentro de la prédica o de lo que tenía planificado. Quiero aprovechar para saludar a las comisiones, a las delegaciones que ya han llegado. La verdad que siento que una gran responsabilidad de la palabra que voy a impartir hoy, al tener delante mío personas que se han dado el trabajo de poder viajar desde lejos para ser parte de RapJuve, y me gustaría que el apóstol Alfredo, la pastora Ivonne, Joel y Sandra se puedan parar para que podamos darle un aplauso porque pueden estar aquí junto a nosotros. La verdad que los quiero un montón y estamos ansiosos por escucharla a Sandra mañana en el recital. También voy a pedir al apóstol Roberto Treviño, a Nathan, a Robert, que ya lo perdí de vista, que puedan ponerse de pie junto a su delegación. La verdad que desde que llegó Nathan, he sentido que lo que Dios va a hacer acá, o la unión que va a hacer con nosotros, con tu vida, con la vida de Alejandra, de Cecia, de esta segunda generación de predicadores que está en RapJuve, es el inicio de muchas cosas que tendremos que hacer. Amén. Desde Suiza, la pastora María y Alejandra, que han llegado hace varios días, se pueden poner de pie.
Y finalmente la delegación, si no me olvido de ninguna, la delegación que llegó de Valencia con el apóstol Fernando, que lo perdí de vista, pero ahí está el apóstol Fernando y sus hijas, y también el resto de la delegación que se encuentra allá. Párate, Manuel. La verdad que siempre que me ha tocado predicar, o quizás me ha llegado a confrontar, me pongo a pensar cuando escucho que predican otros amigos, otros pastores, el inicio de sus ministerios, y siempre me ha confrontado quizás, y siempre le he cuestionado a Dios, porque cuando me ponía a hablar o ver los testimonios de la gente que uno va viendo, ¿no? Que no tenían los mejores recursos, que vienen de familias destruidas, de divorcios, de problemas de salud, de enfermedad, todo. Yo me ponía, muchas veces me puse a pensar o a cuestionar, porque yo le decía a Dios, entonces ¿yo qué tengo para dar? No dice mi biografía, pero considero que he sido una persona que no le ha faltado nunca comida, que gracias a Dios viene de una familia bien establecida, con una estructura desde mis abuelos, vienen con un matrimonio de toda la vida, mis padres, mis tíos, o sea, vengo con una imagen no distorsionada sobre el matrimonio. Entonces siempre me ponía a pensar, entonces, ¿yo qué tengo para dar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Y siempre que hablo con mi esposa, cuando me enteré que iba a predicar, o cuando en esa jugada de mi padre de lanzarnos a probarnos o a probarme y estar acá, y le decía, ¿qué es lo que les voy a enseñar? Y me acuerdo que leí unos 2 o 3 libros, un montón de estudios, y todo lo que leía parecía que iba a ser insuficiente para hoy, porque terminaba o muy en identidad en un sentido del perdón, o quedaba muy corta la historia. Entonces, entre buscando, encontré una analogía sobre la caza, sobre los cazadores. Bueno, volviendo al tema, me toca predicar un tema que a mí me ha confrontado bastante. ¿Por qué? Porque considero que estoy llegando a los 34 años con pocas cosas hechas o con no todo mi propósito claro. Es algo que es incómodo porque, como sabrán los voceros, de discipulado a discipulado, cuando te preguntan o te cuestionan cuál es tu propósito, no llegar a tenerlo claro es algo frustrante, ¿no? Porque uno espera que vayan pasando los discipulados y uno ir aclarando la figura. Entonces, estoy acá, he estado en un proceso durante esta semana de, creo que Dios y yo, he estado un poco más aislado buscando su presencia, y me gustaría empezar leyendo Génesis 1:26, si lo pueden poner en las pantallas. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestras semejanzas, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La verdad que me ponía a analizar bastante este versículo, y para los que me conocen me gusta un poco más el tema histórico. Me ponía a pensar en el inicio de las comunidades como tal, en el inicio de la humanidad, lo que significaba para el hombre enseñorearse o señorear. Para señorear, el hombre tenía que desarrollar estrategias, herramientas para cazar a los peces del mar, para cazar las aves de los cielos, las bestias, y para poder dominar o ejercer un dominio sobre la tierra. Entonces me ponía a pensar, para que se puedan imaginar un poco, no había luz, no había agua, no habían las comodidades que tenemos ahora. Entonces el hombre de familia tenía una obligación, que era mantener viva a su casa, a su familia. Entonces, ¿qué era lo que yo pensaba? La necesidad que tiene un hombre desde esa época de tener una presa, de ir por algo. La necesidad de moverse, de generar estrategias, de desarrollarse.
Entender que sin una presa el hombre se muere, y en el momento o en el inicio de la historia de las sociedades, esa presa significaba alimento para su familia. Entonces, sin presa no hay movimiento. Si un hombre no tiene una motivación o un norte a dónde ir, no hay una ilusión. Entonces, nosotros somos seres conquistadores, somos cazadores. Entonces, como seres cazadores, nosotros lo que necesitamos es tener siempre un norte. Nosotros lo que necesitamos es saber que tenemos que ir por un objetivo, que tenemos que ir por un sueño. Y eso es lo que a mí me generaba bastante en el armar la prédica, en el pensar, el darme cuenta que aquel hombre que no es un cazador, aquel hombre que no tiene una presa, es un hombre que es una presa. Y que darnos cuenta que tenemos dos tipos de personas. Tenemos los que son cazadores, aquellas personas que saben a dónde van, aquellas personas que tienen un objetivo, que quieren lograr algo, o aquellos que están sin presa, sin sueños, sin objetivos, y que en vez de ser cazadores pasan a ser cazados. Si tenemos un sueño, tenemos un trabajo, tenemos una motivación, tenemos algo para hacer. Sin un sueño, somos cazados, ya sea por el diablo, por las iniquidades, por las mujeres, por los vicios, por cualquier otra cosa que nos puede distraer y que nos puede alejar. Y esa es la finalidad del diablo. El diablo lo que quiere es que nosotros perdamos nuestro norte. Lo que él quiere es que nosotros no sepamos hacia dónde vamos, porque la misma Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, cuando un padre de familia, cuando un pastor, cuando un empresario, cuando un trabajador está sin un norte, la gente se dispersa y va para distintos lados. Y le voy a pedir a Natalia si puede subirlos a Sofía y a Mariano, porque quiero que podamos leer Job 4:11, que dice: el león perece por falta de presa. ¿Cuántos acá tienen un propósito y saben qué es lo que quieren lograr en su vida? Amén. La verdad que han pasado 34 años, mañana cumplo 34 años, para que sepan. Y creo que esta revelación llegó a los últimos días de mis 33 años, de entender que muchas de las cosas que hice en mi vida, realmente han sido en modo automático, han sido en modo avión. Como les decía, vengo de unos abuelos y unos padres con matrimonios consolidados, y eso me ha obligado a, quizá de modo automático por la presión familiar, a ir alcanzando una profesión. Soy ingeniero industrial, tengo una maestría en administración, tengo varios diplomados, tengo un trabajo estable, trabajo con mi padre, cosas que considero que han sido más factores externos que internos. Entonces, cuando preparaba mi prédica, la segunda parte del versículo dice: y los hijos de la leona se dispersan. Realmente entender que cuando los veía ahora en la mañana a mis hijos, que un padre sin sueño los está perjudicando. Un padre que no sabe qué es lo que quiere hacer, a sus hijos no les enseña a soñar, no les enseña a creer, y de pedirle a Dios hoy, de decirle que hoy no quiero que la gente que esté acá se vaya como llegó, sino que se vaya en algo en qué pensar, que se vaya pensando en la presa que Dios les va a poner, que se vaya pensando en lo que Dios tiene que hacer con ellos, porque ahora me ponía a pensar que ya ellos me miran, y que lo que yo haga, lo que yo sueñe, lo que yo busque, lo que yo alcance, es algo que tiene que impactar su vida, porque hasta donde yo llegue, ellos van a seguir avanzando. Ellos son mi tribu. Natalia es mi esposa, la señora es su mamá, pero mi tribu son mis dos hijos,
y mi esposa. Pero lo que yo decía, si yo no sueño, ellos se van a perder en el camino. Yo vengo de una familia donde siempre he visto soñadores. Todo acá donde están sentados ha sido un sueño originalmente de mis abuelos, que ha sido continuado por mis padres. No saben lo que nos ha costado llegar a tener este templo acá para que usted pueda estar sentado recibiendo esta palabra. Y entender y aprovecho el momento para declarar sobre sus vidas. Nunca en mi vida he declarado, para los que saben que he predicado, pero es algo que he sentido desde la mañana. Durante muchas veces declararon sobre mi vida que yo venía a ser una tercera generación, como Abraham, como Isaac y como Jacob. Pero ellos vienen a ser como una cuarta generación. Ellos vienen a ser como José. Y hoy quiero declarar como padre sobre mis dos hijos que serán dos siervos de Dios, que serán soñadores y que estarán siempre en los caminos de Dios. Y ahora le toca la parte de la presión quizás a ellos que yo siempre odié durante mi infancia, que era el entender que yo venía a continuar un legado. Siempre le huí, mi abuela sabe, mis abuelos, mis padres saben que siempre le huí, nunca quise estar en el lugar donde estoy, hablo de en un pasado, ahora estoy y considero que Dios tiene un momento para todo y heme aquí. Estaba viendo varios estudios y dándome cuenta que mucha gente en realidad ha perdido el hambre. Uno se pone a ver la información de la noticia, los divorcios, los problemas de depresión, los porcentajes, cómo van incrementándose y que generan un patrón en común, que es la carencia de un padre, la carencia de una figura paterna, la carencia de alguien que esté ahí para guiarlos a los hijos en el trayecto. Entonces, el darnos cuenta que si nosotros no avanzamos, si nosotros no tenemos una presa, todo el mundo sabe que un cuerpo estático se muere. Un cuerpo estático se empieza a atrofiar, empieza a perder masa muscular, empieza a perder velocidad, empieza a perder agilidad. Y nos ponemos a pensar de que carecemos de una visión. Y cuando carecemos de una visión nos volvemos seres impulsivos que viven por inercia. Cuando una persona está con una visión, una persona está con un instinto de alerta, con un instinto un instinto de alerta, con un instinto de atención constante, que eso es lo que necesitamos. Entonces yo creo que es bueno que todos nos empecemos o nos podamos analizar, digamos, si es que en nuestra vida somos aquel cazador o nos hemos vuelto simplemente personas nómadas, personas que estamos esperando que aparezcan las cosas, que las cosas sucedan. Conozco mucha gente y entre esos estaba yo, que se sienta o se pone a orar y espera que Dios le dé los millones, o espera que Dios le dé la empresa, espera que Dios mueva su mano sin que uno haga un accionar, cuando en realidad lo que busca Dios es que nosotros accionemos, que nosotros trabajemos, que nosotros busquemos, que nos capacitemos, porque a la medida que nosotros podamos ir avanzando es cuando Dios se pone a trabajar junto a nosotros. Y el momento en el que nosotros no podemos llegar a algo más, tenemos que entender que no vamos solos y que Dios es el que continúa de ahí en adelante con sus fuerzas y no nosotros. Cuando nos distraemos, nos desenfocamos, muchas veces nos olvidamos de nuestra tribu, nos olvidamos de la gente que nos rodea, nos olvidamos de qué es lo que estamos haciendo y nos volvemos presa fácil del pecado, presa fácil de la pasividad, nos volvemos unos seres, como decía Oscar Wilde, simplemente respiran, no hacen, no viven.
Y voy a hacer un ejemplo de lo que significa el significado este de comunidad, el significado este de tribu, y le voy a pedir que pueda subir uno de cada escuadrón, de preferencia si pueden subir los voceros. Mario. Venga, apóstol Mario, en representación de los maestros. Y de los evangelistas necesito... ¿Quién viene de los evangelistas? Soy Fernando por los evangelistas. Vengan un poco más para adelante. Ya, vamos a hacer un ejemplo de lo que significa la unidad, el poder de la tribu, el poder de la manada, el poder de la unión que nos da Cristo. No es necesario que estén tan cerca para este primer ejemplo, así que vengan un poco más para allá. Pero, por ejemplo, este hombre, el apóstol Mario, él se encuentra solo en un ejemplo. Entonces, cuando viene el diablo o viene la prueba, lo puede mover fácilmente. Tampoco hace mucho esfuerzo él, ¿no? Pero lo puede mover fácilmente. Entonces uno los va viendo y cuando somos solos podemos ser víctimas de alguien que nos quiera agredir. Entonces al estar solo, brota pecho, es fácil moverlo. Pero si se ponen con los brazos cruzados entre ustedes 5 y se juntan, ahora vamos a ver, ¿no? Cuando estamos juntos, como estamos así, cuando estamos en manada o en familia o en grupo, el diablo no puede zarandearnos. El diablo tiene que mover más gente, necesita más fuerza, pero no los puede mover. Entonces, el diablo sabemos también que él es un ser cazador. Entonces siempre está buscando cuál es el más débil. A ver, vamos a probar por el pastor Carlitos. Pero no importa qué tan débil sea, cuando estamos juntos, cuando somos uno en Cristo, el diablo no nos puede tocar. No somos tan fáciles de ser cazados como si estuviéramos solos. Así que pueden bajar. Gracias por el ejemplo. Entonces, como pueden ver, la unidad es una de las armas más poderosas del reino de Dios, y como pudieron ver en ese ejemplo que es bastante más gráfico, necesitamos tener a alguien. Nosotros necesitamos tener un grupo cercano. El grupo principal generalmente es la familia, la esposa, los hijos, los hermanos, los padres, pero necesitamos gente visionaria, necesitamos gente que esté cerca a nosotros, que sean amigos. ¿Y por qué amigos? Porque cuando vamos en casa, cuando alguien va a casar y tenemos distintos perfiles de personas, la estrategia va variando. Puede ser que tengas alguna persona que sea más organizada, en el caso de un emprendimiento, alguno que es mejor planificando, otro es mejor con las finanzas, uno es mejor comunicando las cosas, uno es mejor haciendo campañas de marketing. Entonces nos aprendemos a complementar y esa unidad es la que nos hace fuertes. No estamos diseñados para andar solo. Aquel hombre que está solo, y repitan conmigo, cuando el hombre está solo se vuelve presa. Otra vez, cuando el hombre está solo se vuelve presa. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar juntos siempre. Nosotros tenemos que aprender a estar acompañados. Porque, por ejemplo, ¿quién mejor para conocerme que Natalia, que sabe quizás las cosas que me cuestan o por dónde yo puedo cojear? Nadie. Entonces Natalia, como compañera, como complemento, ella pasa a ser una aliada en la batalla, una aliada en el cristianismo, una aliada en todo esto lo que estamos viviendo, porque ella misma va a saber cómo estoy yo.
ella misma va a saber si estoy con ganas de abandonar, si estoy con ganas de rendirme y viceversa. Yo también sé que cuando ella está pasando un mal momento y todo eso, para poder apoyarla. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Al igual que como en este ejemplo, muchas veces cuando queremos rendirnos o algo, lo que estamos necesitando es la palabra quizás de algún amigo, de algún líder, de algún pastor, que pueda darnos una palabra de bendición. Necesitamos tener la confianza con alguien para saber que en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, tengo en quién confiar y tengo alguien que va a poder darme una palabra, alguien que va a poder guiarme, alguien que va a estar para mí. El hombre necesita una presa que cazar todos los días de su vida. El hombre necesita soñar. Pero como en este ejemplo de la caza, no es lo mismo soñar con cazar gallinas que con cazar mamuts. Hablando del día a día, hablando de lo que queremos lograr. No es lo mismo que cazar una gallina que puede ser ir a trabajar el día como siempre, que es algo de lo que no nos enorgullecemos, sabemos que lo necesitamos. Y en el ejemplo es lo suficiente para sobrevivir en el día. Pero cuando hablamos de ir por sueños más grandes, y podemos ejemplificarlo con un mamut, hablamos de que es algo que necesita preparación, necesita tiempo, necesita estrategia, necesita amigos, necesita todo un despliegue diferente para cazar, pero que trae una mayor recompensa. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio de eso que queremos alcanzar. El problema es que muchas veces no sabemos qué queremos. Aparte de no saber qué queremos, no sabemos lo grande que puede ser lo que queremos y mucho menos aún el esfuerzo lo que nos va a costar obtenerlo. Pero hay que entender que un enemigo grande es una recompensa grande. ¿Qué puede ser este enemigo, esta casa grande, ¿no? Grandes proyectos, grandes sueños, grandes ideas, grandes mercados. ¿Qué es lo que puede traernos este proyecto o esta presa? Muchas veces amenaza, riesgo y demás cosas. Creo que es bueno entender también que tenemos distintas temporadas para alcanzar las cosas que queremos lograr. Porque, por ejemplo, alguien que es muy joven y quiere emprender o quiere lograr lanzarse a algún proyecto, puede ser que Dios haya puesto ese sentir en esa persona, pero todavía no está capacitada, todavía no está con los medios, todavía no ha encontrado la forma de hacerlo, todavía no sabe cómo lo va a realizar. Entonces tampoco es como que podemos ir de una gallina directo al mamut en la casa. Creo que en realidad Dios nos tiene que ir llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Él poco a poco nos vaya llevando a un nuevo nivel, para que día a día vamos yendo de un sueño, de un paso para otro, dando cada vez pasos más largos, pasos más grandes, para que poco a poco vamos alcanzando más cosas y que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Entonces lo que tenemos que hacer y lo que quiero que Dios nos revele a todos los que estamos acá, es cuál es ese mamut que queremos cazar. Que cuando acabe Rabjuve todos tengamos claro de que lo que hoy Dios nos mostró, lo que nos va a mostrar estos 3 días, lo que vamos a vivir, nos va a cambiar al momento de que cuando estemos ahí en Santa Cruz, porque cuando estemos nuevamente en nuestras ciudades, sepamos qué es lo que queremos alcanzar y que Dios nos diga y que Dios nos prepare, porque así como Dios nos va a dar un objetivo, Dios nos va a preparar para lograr lo que tenemos que alcanzar. La verdad que ergonómicamente hemos sido diseñados para avanzar. Le voy a pedir al doctor Carlitos que pueda subir. Él como médico nos va a poder comentar un poco de cuál es la orientación del hombre, tanto del punto ciego como del avance. Entonces, con el pastor Carlos Montoya, vocero de los pastores. Doc,
Ahora estaba comentando un poco con él y yo le comentaba que me llamaba la atención cómo el cuerpo del hombre está diseñado solo en un sentido. Es lo que yo le comentaba. Tenemos un punto ciego, tenemos un punto que no sirve, que nos hace vulnerables, que en este caso sería la espalda. Y le hacía mis consultas, ¿no? De los ángulos de visión, del ángulo de oído, de cómo vamos diseñados. Y él nos va a comentar de forma breve un poco de cómo tanto la vista, el olfato, todos nuestros sentidos van direccionados hacia adelante. Entonces el ser humano está diseñado para avanzar. Hola, muy buenas tardes. Los saludo con la paz del Señor. Evidentemente, algo que comentaba con Gabriel era de que una de las grandes, en la ciencia, uno de los grandes hitos que se marca en la vida del hombre es la marcha. El hecho de que el hombre se considera que es un hombre, es un ser que camina. Y los sentidos, como decía Gabriel, estamos hechos, Dios nos hizo para avanzar. Y tanto los sentidos es todo un arco reflejo que nos ayuda tanto la vista como los sentidos del tacto en la planta de los pies, que todo eso es una información que va desde la piel, que pasa por la médula, que llega al cerebro, que manda una respuesta para decir de que estás pisando firme, para que los músculos de las piernas, de los muslos, de las rodillas se afirmen y poder realizar el paso, el camino, ¿no? Entonces todos los sentidos, sea oído, el oído, la vista, se complementan para que el hombre pueda avanzar. Ahora el ejemplo, pastor, todavía no se vaya, puede devolverlo el micrófono. No te preocupes, Carlitos, tranquilo. Ya, vení de nuevo para acá, date la vuelta. Un poquito más. Esta parte, a lo que vuelvo el ejemplo, estamos diseñados para avanzar. El problema de estar diseñados para avanzar es que desprotegemos muchas veces, y esto es volviendo al ejemplo de la casa, todo este sector, porque como pueden ver, no tiene nada que le pueda alertar del peligro en la espalda, el sonido es prácticamente hacia los lados, no tiene ni siquiera algún tipo de defensa. Entonces, cuando volvemos al ejemplo de la necesidad de ser dos personas, y ahora voy a actuar con Carlitos, cuando somos dos personas en el momento de la caza, este sería un ejemplo gráfico, espalda con espalda eliminamos un punto ciego. En conjunto, yo defiendo su espalda mientras yo puedo ir avanzando y viceversa. Él puede ir avanzando mientras se siente protegido. Entonces, volvemos al ejemplo, gracias pastor, volvemos al ejemplo de que no nacimos para estar solos, nacimos para estar en manada. El problema es que muchas veces esa recompensa no la queremos repartir. Aquello que queremos alcanzar cuando trabajamos con amigos o cuando estamos con gente es que muchas veces queremos quedárnosla para nosotros. Cuando la gente emprende, cuando hace negocios, uno cuántas veces no ha escuchado sobre la traición que ha habido. Y me ponía a pensar bastante porque para mí en mi ejemplo Jesús es el más grande cazador porque tuvo un sueño. Tuvo un sueño que inició con 12 personas, que es tener a la tierra rodeada con un plan de salvación, donde todo el mundo tiene acceso a ella, donde todo el mundo ha escuchado de él, como es Juan 3:16, que es que él dio su vida por nosotros. Pero él, para iniciar su llamado en 3 años, inició con 12 personas. Él no lo hizo solo, él sabía que necesitaba con quién convivir, él sabía que él necesitaba con quién estar. Y aún así, él fue traicionado. Pero él sabía que él tenía una meta más grande y lo que no sabía el diablo, que era el que hacía festín cuando estaba siendo crucificado, es que nosotros tenemos a un Dios de la resurrección. En Mateo 19, 27 al 29 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Podemos ver que un Pedro preocupado de saber que han sacrificado, pero esperando ver el botín, esperando ver qué es lo que les va a tocar, esperando qué es su porción, qué es lo que van a alcanzar. Y Jesús le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mí, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces nos ponemos a pensar en lo que viene. Yo me ponía a pensar y estaba orando y le decía a Dios que muchas veces uno no está con las demás personas. Sí puede estar amigos, pero muchas veces está solo. Y Dios me decía que en realidad aquella compañía que nunca debe apartarse y que nunca puede apartarse de nuestras vidas y que nunca debe dejar de estar en nosotros es el Espíritu Santo. Y debemos reconocer y buscarle, porque ¿quién mejor que aquel que nos provee la vida eterna y aquel que cuando nos hemos acabado, cuando nos hemos cansado, es aquel que sigue con nosotros, aquel que saca fuerza de donde no las hay, aquel que nos prepara para lograr grandes cosas, aquel que ha dado su vida para que nosotros vivamos el reino, para que vivamos su presencia y para que nosotros en su nombre salgamos de aquí de Rajube a trastornar la ciudad, salgamos de aquí de Rajube a mostrar una generación diferente, salgamos de aquí de Rajube para que la gente vea la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Durante todo este tiempo me ponía a pensar y tengo una analogía medio improvisada que voy a hacer, que es la analogía de lo que podría llamarse la parábola de la flecha. Muchas veces o siempre nos han enseñado que retroceder en nuestras vidas es malo, que retroceder en nuestras vidas es un perjuicio, es dejar territorio para el enemigo, por decirlo de alguna forma. Y cuando llegó la pandemia, a nosotros nos afectó bastante como casa de oración. Nosotros estuvimos cerrados durante 4 meses. Veníamos en modo avión durante los años 2018, 2019. Habíamos llegado a Rajube a tener más de 6.000 personas y estábamos en un modo avión. Estábamos acostumbrados a manejar las multitudes, nos sentíamos felices. Y llegó de un día a otro que las noticias salen, cerraron aeropuertos, cerraron todo el mundo a su casa. Nosotros estábamos a 2 semanas de realizar lo que era Rajube 2020, donde estábamos esperando a Alex Zurdo, a músicos, teníamos toda la logística lista y nos paró. Y desde que paró, nos costó bastante trabajar cuando a finales de julio del 2020 volvemos a los cultos. Y la pandemia menguó las iglesias y estábamos acostumbrados a las iglesias llenas del poder de Dios, llenas de la gente, con las manos levantadas, adorando, siendo ministrada, todo. Y pasamos a ser una iglesia o un pueblo con miedo. Las iglesias se vaciaron. Nosotros nos costó más de 1 año volver a tener gente que esté yendo porque el miedo llegó. Llegó el miedo, creo el hombre tanto ha fantaseado con la vida eterna. Uno ve Indiana Jones, todas las películas, siempre quieren el elixir de la eterna juventud y demás. Y por primera vez, creo, en esta generación, nos vimos cercanos a la muerte. Eso frenó a todo el mundo. Entonces, mi analogía, ¿por dónde va? Cuando retrocedes, tenés 2 opciones. O te frustras y abandonás, o considerás que Dios tiene un propósito para ese retroceso. Considerás que aquella situación incontrolable que Dios hizo, Dios tiene algo mejor, porque en Dios todo lo malo, todo lo que sucede nos sirve para bien. Entonces en Dios te podés volver un arma. Entonces, ¿por qué la analogía de la flecha? La flecha es el único arma de guerra o de cacería que necesita el arco ir para atrás.
¿Qué significa esta tensión de ir para atrás? Podríamos decir lo que vivimos en la pandemia, no solamente en la pandemia, simplemente puede ser el tema de la situación agobiante en la que podés estar. Estás teniendo problemas en el trabajo, estás teniendo problemas familiares, la enfermedad tocó tu vida, te has criado en un ambiente hostil. Todo eso podríamos hablar como la tensión que puede generar, el arco. Como pueden ver, nosotros podríamos ver el arco sufre una deformación, la tensión que tiene la cuerda igual nos obliga a volver. La verdad no pienso lanzar, está con un clavo para que no tengamos ningún tipo de suceso acá, pero en mi analogía yo digo que nosotros somos unas flechas cuando estamos en las manos de Dios. Porque la situación que Dios nos ha permitido vivir en la pandemia, la situación incontrolable que nos permite vivir muchas veces con nuestra familia, en nuestro trabajo, en distintas etapas, es porque Dios nos está manejando como un arma. Y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es lanzarnos o propulsarnos en una dirección, porque Dios usa ese momento para prepararnos. En la Biblia dice que somos flechas bruñidas. Una flecha bruñida es aquella flecha que ha pasado por un desgaste, que ha sido seleccionada para que la flecha tenga filo. Se ha desarrollado a través de golpes, a través de fuego, a través de distintas situaciones, porque hay que sacarle filo, hay que aplanarla. Y esas flechas somos nosotros, que cuando Dios dice y cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él va a agarrar y Él nos va a lanzar a grandes cosas. Y cuando Dios nos lance, cuando Dios use esa plataforma, esa tensión, esa situación que estamos viviendo, ese retroceso que podríamos decir, Dios nos va a lanzar hacia esta gran presa, nos va a lanzar hacia el mamut. Dios nos va a lanzar hacia nuestro propósito, nos va a lanzar hacia lo que tenemos que hacer. Y cuando Dios nos lanza, nada nos va a detener. Cuando Dios dice que vas a hacer algo, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios lo hace. Entonces no hay nada que pueda detener una flecha. Si no hay tensión, no hay avance. La tensión es la situación esa que estamos viviendo que nos hace estar alerta. Entonces, cuando Dios nos utiliza a nosotros es porque Él quiere lograr grandes cosas. Y eso era lo que me costaba muchas veces llegar a entender. ¿Cuál es la ventaja de ser la flecha y no el arquero, por decirlo de alguna forma? De que nosotros tenemos que dejar que Dios nos lleve a donde Él quiere lanzarnos. Nosotros tenemos que dejar, y así como Dios nos muestra el objetivo, como Dios nos muestra la presa, también saber que lo que Dios va a hacer con nosotros, Él nos va a lanzar en la dirección propicia. En las manos de Dios, Él sabe la tensión que podemos aguantar, Él sabe la situación que podemos vivir, Él sabe todo lo que estamos viviendo, todo lo que puede pasar para lanzarnos en esa dirección. Entonces tenemos que prepararnos porque el momento crucial, y eso quiero declarar hoy, estamos en el momento crucial donde Dios va a soltar esa flecha. Estamos en el momento donde Dios va a lanzarnos a una nueva temporada tras de una nueva cacería, tras de un nuevo fin. Quiero hacer una breve oración y de ahí vamos a hacer un acto profético con el ministerio de la intercesión. Primeramente quiero orar para las personas que quieren ser cazadores, aquellas personas que quizás han perdido la pasión, aquellas personas que han querido abandonar, aquellas personas que puedan pasar hacia adelante, porque vamos a estar orando, vamos a estar ministrando para que Dios hoy despierte ese hambre que mueve al mundo. Le voy a pedir que repitan esta oración conmigo o que puedan ir pasando los hermanos. Trae aquí el cielo, inúndanos de tu
Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Levanta tus manos al Señor y dile: Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy vengo ante ti, Señor, hoy vengo ante ti, Señor, y me declaro un cazador y me declaro un cazador de tu presencia. de tu presencia. Que tu presencia esté conmigo en cada día de mi vida. Que tu presencia esté conmigo cada día de mi vida. Que seas tú el que ponga una presa y un fin para mi vida. Que seas tú el que ponga una presa y un fin para mi vida. Que seas tú el que despierte esa pasión, esas ganas de alcanzar cosas. Que seas tú el que ponga esa pasión, esas ganas de conseguir cosas. Que sea tu Espíritu Santo dándome fuerzas Que sea tu Espíritu Santo dándome fuerzas para alcanzar aquello que tú has diseñado para mí. para alcanzar aquello que tú has diseñado para mí. Y me declaro, Señor, y declaro Y me declaro, Señor, que tu presencia me acompaña en todos los días de mi vida y en cada cosa que yo haga. que tu presencia me acompaña todos los días de mi vida en cada cosa que yo haga. Y quiero aprovechar a hacer este acto profético junto al Ministerio de Intercesión sobre el cambio de vestidura. Vamos a hacer un cambio de aquellas vestiduras con las que hemos venido, aquellas ropas viejas que son la esclavitud, la traición, las ropas de orfandad, de miseria, de amargura, todo aquello que no nos permite avanzar, todo aquello que no nos permite lograr, todo aquello que nos ha entumecido, que nos ha enfriado en esta vida y que no nos permite ver aquello que Dios quiere hacer. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, hoy quito de mis hermanos toda aquella ropa de rechazo. Repitan conmigo: rechazo, Rechazo, abandono, abandono. quito ropas de intimidación, Quito ropas de intimidación. quito ropas de miedo, Quito ropas de miedo, de inseguridad, de inseguridad, de duda, de duda, de rebeldía, de rebeldía, de terquedad. de terquedad. Quito de ti ropas que han sido corazas para cubrirte. Quito de ti ropas que han sido para protegerte de ser dañado. Ropas que han sido para cubrirte y protegerte de ser dañado. Quito aquellas ropas que te han impedido caminar. Quito aquellas ropas que te han impedido caminar. Hoy quito los zapatos que te has estado usando y que te han llevado por camino de pecados, Quito los zapatos que has estado usando y te han llevado por caminos de pecado, contrarios a los principios establecidos por Dios. Hoy quito y rompo cadenas, Hoy quito y rompo cadenas, grilletes, grilletes, derribo estructuras y ataduras mentales, derribo ataduras y estructuras mentales, derribo pensamientos de hombre, derribo pensamientos de hombre,
Derribo pensamientos demoníacos, Derribo pensamientos demoníacos. pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Y hoy te he visto con ropas nuevas de santidad, Y hoy te he visto con ropas nuevas de santidad. con ropas nuevas de prosperidad, Con ropas nuevas de prosperidad. con ropa de salvación, Con ropas de salvación. ropa de liberación, Ropa de liberación. ropa de dignidad. Ropa de dignidad. Hoy te coloco zapatos nuevos Hoy te coloco zapatos nuevos que te guían por caminos rectos y de vida. que te guían por caminos rectos y de vida. Hoy en el nombre de Jesús te levanto con santidad, Hoy en el nombre de Jesús te levanto con santidad, compromiso, compromiso, obediencia a su palabra obediencia a su palabra y a su voz. y a su voz. Te levanto como vencedor victorioso. Te levanto como vencedor victorioso. Te levanto como un cazador, Te levanto como un cazador, como alguien que tiene una meta y que va a alcanzar grandes cosas. como que alguien que tiene una meta y va a alcanzar grandes cosas. Te posesiona en lugares celestiales Te posesiona en lugares celestiales para gobernar con autoridad y poder sobre esta tierra. para gobernar con autoridad y poder sobre esta tierra. Amén. Grita fuerte. Aquí el cielo, trae aquí el cielo.